Las mañanitas que cantaba el rey David. Mi Doc, muchísimas felicidades. Esperamos que te la hayas pasado súper bien como te mereces y que cumplas, como dicen por allá, y muchos más. ¿Cómo estás, mi Doc? Muchas gracias. Bien, bien. Pues trabajando, entre semanas difícilmente se puede descansar y hay que mantenerse en la sintonía del trabajo y al fin de semana celebraremos. Muchas gracias por acordarse. Un abrazo de parte de todo este equipo que incluye a todo el auditorio que te ha desde ayer felicitado y mandado tus parabienes y buenos deseos en tu cumpleaños, mi Doc. Muchísimas gracias. Además, reiterarte nuestro respeto y cariño por estas comunicaciones que tienes con nosotros cada semana. Y hoy, pues un temazo también, usted sabe, lo hemos comentado aquí ampliamente, este sujeto que asesinó allá en una iglesia de Texas a 26 personas, algunas de manera muy sádica. Hoy han trascendido más detalles de las cámaras de seguridad en este templo, de que pues prácticamente remataba a las personas heridas o que se habían tirado al suelo. Esta condición, obviamente, pues decía el propio presidente Trump que se trataba de un sujeto desequilibrado, y decíamos también que pues era obvio y desafortunadamente tiene una historia de violencia intrafamiliar, y estos padecimientos pues tienden a agravarse. Incluso el cuate estaba en una clínica de la cual escapó. Mi Doc, ¿qué nos puedes decir de toda esta problemática pues tan grave que deriva en hechos como el ocurrido allá en Texas, mi Doc? Buenos días a todos. Muchas gracias a todos aquellos que me felicitaron eh, este es un tema muy preocupante por varias vertientes. Hay varias vertientes. Eh, Estamos viviendo un mundo con mucha violencia, pero lo estamos viviendo desde que el hombre existe. No estamos, yo estoy convencido de que no estamos viviendo la época más violenta de la humanidad. Estoy plenamente convencido. Cualquier persona que haya leído libros de historia de las cruzadas, de, del tiempo de los feudos y todo esto, se puede dar cuenta que el abuso hacia el débil siempre ha existido. Por eso es peligroso, por ejemplo, iniciativas permitir el uso indiscriminado de armas, porque obviamente el que tenga más dinero y tenga más recursos económicos va a tener las mejores armas y entonces el ejercicio de la fuerza sobre el débil se va a continuar y no va a ser un acto de justicia. Si autorizar a que la gente utilice, bueno, pues tenemos que hacerlo en base a proporcionar mayor igualdad y mayor protección al grueso de la población, no a un grupo reducido privilegiada. Porque también a mí me llama mucho la atención que toda la gente aquí en Estados Unidos que está en contra de las armas, pues el 90% de ellos viven en comunidades cerradas, con bardas muy altas, seguridad, guardaespaldas, y pues es muy fácil condenar el uso de armas, el uso de protección y seguridad desde una posición de comodidad como la que tienen. Entonces es muy delicado. Lo que a mí me preocupa mucho es que de todas las regulaciones que pueden existir para la utilización de las armas como un método de protección o incluso por casa deportiva, que es la razón por la que muchas personas acceden a armas, incluso armas largas aquí en Estados Unidos, hay filtros puestos por las autoridades federales que la gente que tenga trastornos psiquiátricos no pueda acceder ni siquiera a tener municiones, ya no armas. El problema está en que suceden dos cosas que es muy frecuente que sucedan. Gente que tiene trastornos psiquiátricos, psicológicos, que está registrado como agresor sexual o incluso agresor doméstico, que ha sido capturado por la policía. Estos reportes del Estado no pasan a la autoridad federal. Y hay estados, por ejemplo, el que recuerdo ahorita pronto, es el estado de Wyoming. Wyoming no tiene una legislación que prohíba a algunas personas por discriminarlos para la utilización de armas. Y es muy curioso porque la ley federal lo prohíbe, pero las leyes estatales no hacen caso de la ley. Aquí los estados son muy independientes. Es exactamente el mismo caso, por ejemplo, con la marihuana.
La marihuana está prohibida por la Administración de Drogas y Alimentos, por la FDA, pero no está prohibida por algunos estados, como Colorado, aquí donde yo vivo. Entonces, por ejemplo, si tú aquí vas a ir a algún parque nacional de las montañas rocallosas, entonces te ponen un letrero muy grande porque aunque estás en Colorado, en cuanto entras al terreno, entonces ya aplica la ley federal. Si te capturan con marihuana entonces estás cometiendo un crimen federal. En fin, son esas partes donde las leyes se van poniendo una sobre otra y eso abre grandes ventanas. La gente que se quiere aprovechar, aprovecha. La gente mala va a estar buscando esos pequeños recovecos para meterse. Es importante hablar entonces de los casos de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar en todo el mundo presenta diferencias de una cultura a otra. Las presentaciones de la violencia intrafamiliar se modifican. La violencia intrafamiliar es como un cáncer que se va modificando dependiendo de las oportunidades que les otorga cada una de las sociedades. La violencia intrafamiliar no tiene un patrón fijo en todas. Lo único que tiene, desafortunadamente, como una constante en todas las culturas, es que la gente que sufre más de violencia intrafamiliar son los niños y las mujeres. Las mujeres y los niños son la parte más vulnerable en cuanto a violencia intrafamiliar. Es muy alta, la frecuencia varía y la variación, desafortunadamente, de la violencia intrafamiliar depende mucho del reporte en las estadísticas. No es porque unas sociedades sean más violentas que otras. Lo que sucede que en sociedades más civilizadas, entre comillas, las variantes de la violencia intrafamiliar son diferentes. Empiezan a ser variantes, por ejemplo, económicas. Le empiezan a restringir a las personas, principalmente a los niños y a las mujeres, el acceso a medios económicos. Entonces, el que controla el dinero en la casa del papá, si los hijos y las hijas trabajan, todo se lo tiene que dar al papá y el papá administra el dinero. Eso es violencia intrafamiliar. El no darle lo mismo a los hijos es violencia intrafamiliar. Entonces, hay variantes, se va modificando. No es que no haya violencia, pero es que se va modificando y se va aceptando. Hay también cuestiones relacionadas con la herencia, por ejemplo, está perfectamente estudiado que cuando se da una herencia a los hijos, habitualmente la herencia que se le da a los hombres es mucho mayor que la herencia que se le da a las mujeres, porque finalmente las mujeres ya tienen quien las mantenga como objetivizándolas, diciendo, saben que ustedes son una cosa a la que hay que cuidar y no un ser humano como sus hermanos hombres. Y eso es otro rasgo de violencia. Hay muchísimos asesinatos por honor o por pasión todavía en países desarrollados. Eso es una constante muy frecuente. Es incluso la causa más frecuente de asesinato, casi el 80% es cuestiones de honor, de pasión, relaciones entre dos personas. Y esto es también mucho más frecuente teniendo como víctimas a las mujeres, desafortunadamente. Y otro rasgo muy particular de violencia intrafamiliar son enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres siguen siendo víctimas receptoras de enfermedades de transmisión sexual por prácticas sexuales de riesgo por parte de sus parejas masculinas, porque obviamente pues, no les confiesan que están siendo que no están siendo monogámicos o que si no están siendo monogámicos están teniendo incluso relaciones bisexuales con gente que tiene prácticas de riesgo como la utilización de drogas intravenosas, este tipo de cosas. Los casos de violencia sexual no son raros, desafortunadamente. Ahora, hablando de cuáles son los trastornos psiquiátricos más frecuentes observados en pacientes o en individuos ejerciendo o aceptando la violencia intrafamiliar, porque también hay que decirlo, la gente que acepta violencia intrafamiliar, la gente que decide, porque aun cuando esté la gente en una posición de debilidad, se puede quejar, siempre hay oportunidades de manifestarlo, de denunciar, de demandar, pero todos conocemos casos en los cuales nos metemos a defender a una persona que es sujeto de violencia, que es objeto de violencia intrafamiliar, y esa persona al final dice, ¿saben qué? Sí quiero que lo regañen, pero no lo vayan a meter a la cárcel, no lo vayan a lastimar. Entonces siguen defendiendo a quien les agrede, y eso de lo único que nos habla es que la gente que acepta la violencia intrafamiliar es gente
que tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico que también debe ser atendido, porque una vez que nosotros nos encontramos en una condición emocional y mental más estable, pues no aceptamos ni que nos hablen feo, es más, ni que nos vean feo. Entonces, si la gente sigue aceptando que la maltraten, es porque tiene un trastorno y habitualmente un trastorno de la autoestima, es un trastorno afectivo Claro. severo relacionado con lo que ya hemos platicado. Fíjense que vamos teniendo aquí se van uniendo y vamos juntando un paquete de conocimiento que ya nos hace individuos más informados. Ya hemos hablado de la depresión, y la depresión es la patología número uno que está asociada a permitir que agredan a una persona, tanto de la parte activa como de la parte pasiva. El segundo son padecimientos que también ya lo hemos platicado aquí, relacionados al estrés. El estrés cotidiano nos hace disculpar que las personas nos agredan. ¿Sabes qué? Es que entiéndelo, viene muy cansado, tuvo muchas cosas en su trabajo, tuvo muchos problemas, por eso pasa primero al bar o a la cantina o al precopeo, a echarse unos tragos antes de venir a la casa. Entonces, como viene cansado, ya se tomó unas copitas, por eso me habla así, por eso me trata así, por eso se comporta de esa manera. Entonces, nosotros empezamos a justificar con base en el estrés que una persona tenga conductas que son inapropiadas. La conducta inapropiada es independiente de que esté relacionado como antecedente en esa persona. La otra causa es, desde luego, como se los mencionaba, la dependencia o el uso o abuso de sustancias ilícitas o lícitas. Y desafortunadamente, la sustancia de la cual usa más comúnmente, que está vinculada a casos de violencia sexual, sigue siendo el alcohol. En sociedades como aquí en Colorado, la marihuana empieza a ser otro factor que desarregla la manera en la que una persona se puede comportar. Y digan que la marihuana es la droga de la paz y el amor y la relajación y todo ese tipo de cosas. La verdad es que hay poco de cierto. Fíjense, aquí en Colorado causan un poco de accidentes hace 15 años, era el alcohol y manejar. Después fue textear y manejar. Y ahora el número uno de casos de accidentes relacionados con sustancias es la marihuana. La gente va fuera de sí, va manejando y entonces ahora ya hay más accidentes relacionados con marihuana y peor aún si lo combinan con alcohol, es todavía peor. Están haciendo un comentario aquí en el chat que hay gente que se deprime cuando viene la Navidad y estas cosas. Ese va a ser el tema de la próxima semana. La próxima semana, justamente preparándonos para las fiestas, vamos a hablar de depresión estacional, que creo que ya tratamos el tema, pero lo vamos a platicar porque esto se presenta de año con año. Pero no le contesto la pregunta a la gente que lo está poniendo aquí en el chat, pero la próxima semana le dedicamos toda la cápsula a ello, a la depresión estacional. Ahora, las tasas de suicidio, vamos a hablar de tasas de suicidio en víctimas de violencia intrafamiliar, es extremadamente elevado. Es por eso que tenemos que prestar mucha atención. Si la persona está siendo de víctima de violencia intrafamiliar, fíjense, esto es muy curioso. La gente que ejerce la violencia intrafamiliar tiene remordimientos muy fuertes que a veces, créanlo o no, es gente que quiere a las otras personas, pero tiene tan desorganizadas sus emociones en la mente que cree que emocionalmente tiene que cargar o arrastrar a las otras personas consigo mismo. Entonces, muchas veces es gente, y no hemos visto, ustedes recordarán, no hemos visto pocos casos en los cuales un individuo mata a la gente que se relaciona en su familia, sus amigos, la esposa, los hijos, y después se suicida porque es gente que tiene desorganizadas sus emociones, ya tiene planeado el suicidio, pero antes de suicidarse mata a la otra gente y la mata porque como ella o ella ya no va a estar, entonces tiene que hacerse cargo de la otra gente y ponerlos en el mismo contexto en el que ellos se van a poner, aunque sea ese contexto la muerte, lo tienen que hacer. Es gente que tiene un desequilibrio mental que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender porque no nos imaginamos esa posición de desacomodo mental y por eso nos cuesta mucho trabajo entender a la gente. Por eso, para tratar personas que tienen trastornos mentales, es fundamental que lo hagamos desde un contexto de compasión y de entendimiento por la otra persona, no de lástima, pero que seamos muy empáticos y que tengamos
compasión por el otro individuo, porque nosotros no sabemos qué tan desorganizada tiene su mente y si nosotros vamos a intervenir, siempre debemos hacerlo con la intención de ayudar a la otra persona, no de criticarla, porque para eso todos ganamos la medalla de oro, pero si nosotros queremos ayudar a la otra persona, tenemos que hacerlo desde un contexto de compasión, desde un contexto de ayuda, que esa persona está lastimando a todos los que están a su alrededor, está lastimándose a sí mismo, y es una bomba de tiempo. Algunos de los síntomas que se presentan, vamos a hablar de los síntomas que se presentan más frecuentemente en personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Y recuerden, cuando digo víctimas de violencia intrafamiliar, estoy hablando también del sujeto que está ejerciendo la violencia, porque aun cuando es la parte activa, él es víctima de la violencia intrafamiliar, porque para que un individuo actúe de esa manera es porque en su catálogo de conducta y en su catálogo de opciones existe como una opción. A muchos de nosotros nunca se nos ocurriría que por haber estado muy estresados en el trabajo, vamos a llegar a golpear a nuestros hijos o a golpear a nuestra pareja. Eso nunca se nos ocurriría, pero hay gente que en su catálogo de acciones y en su catálogo de emociones lo tiene como una opción y tenemos que escarbar por qué ese individuo tiene y tenemos que ayudarlo a que deseche esa opción de su catálogo de opciones para que empiece a actuar de una manera productiva y de una manera constructiva. Entonces los pacientes empiezan a tener rasgos tan característicos como la manera en la que caminan, la gente empieza a arrastrar los pies cuando camina. Si ustedes han visto esa gente que camina viendo hacia el piso y arrastrando los pies con los hombros hacia abajo, como cansados, como si vinieran cargando su vida y su vida fuera muy pesada. Los pacientes empiezan a experimentar dolor en diferentes partes del cuerpo. Para los que viven violencia intrafamiliar, ambos, la parte activa y la parte pasiva, el vivir les duele. Hay pacientes que empiezan a presentar pérdida de la memoria, se les olvida todo, se vuelven muy distraídos, también empiezan a presentar síntomas inespecíficos como vértigo, mareos, náuseas, vómito, tienen poca tolerancia a comer, estar dormidos la mayoría del tiempo y desde luego lo que les mencionaba, una manifestación que es característica de las mujeres, empiezan a tener infecciones vaginales de repetición y esto es porque su pareja sexual, hombre o mujer, está teniendo actividad sexual fuera de la relación, está siendo, teniendo otras fuentes en las cuales, bueno, pues puede agregar enfermedades. Ahora, en casos extremos, porque los casos que sucedieron en Texas, el caso que sucedió en la guardería hace unos años aquí en Estados Unidos, los casos que suceden en México, que toman un grupo de personas y las matan, son individuos que están totalmente fuera de sí en la mente. El problema está en que estas ventanas, como les decía, de oportunidad, en las cuales se llegan a filtrar estos individuos y pueden tener acceso a armas, que por ejemplo en el caso del individuo de Texas, pues él no podía comprar armas, pero él tenía amigos que se las compraban y se las daban, o él tenía gente que conocía las armas, o él podía acceder a armas de otra manera, porque él no estaba autorizado, o sea, las leyes ya existen, aquí dice que hay que legislar en contra de la posesión de armas, pero las leyes ahí están. O sea, un individuo que tiene un diagnóstico psiquiátrico como este, que se había escapado de un hospital, que lo había corrido de la Fuerza Aérea porque la esposa se quejó en la Fuerza Aérea de que lo golpeaba y los niños, incluso le hicieron algo que se llama aquí dishonorable discharge, que es correrlo sin causa honorable, porque hay gente que la dejan de formar parte activa de las Fuerzas Armadas de manera honorable porque regresan de una guerra y ya no quieren, o porque tienen una lesión o estrés postraumático y ya no forman parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, de manera honorable les hacen el discharge o los dan de baja pues, del servicio militar. Este individuo había sido dado de baja de manera deshonorable. Entonces, toda esta gente no puede acceder a armas, pero aún, como les decía, hay entornos familiares en los cuales protegen a gente que es violenta y la entienden como una variante normal. Regresamos a lo mismo. Le ofrecen en su catálogo de opciones conductuales el ser agresivo, ser violento, matar animales, golpear a la gente, hablar con groserías todo el tiempo, expresarse mal de toda la gente. Nosotros conocemos individuos así que ya sabemos que si le comentamos algo a alguien,
nos va a hacer un comentario negativo, sarcástico o violento. Y esa es una persona violenta en potencia. Tenemos que darle atención y tenemos que ayudarle a que deje de tener como una opción el conducirse o el comunicarse de esa manera tan agresiva. Es muy importante que atendamos las señales de violencia intrafamiliar y créanme, aunque en principio da miedo, da temor y pensamos que vamos a ser un disruptor de una paz, una paz que se vive en un contexto familiar, vamos a ser de muy grande beneficio para ese contexto, vamos a ofrecerles un gran beneficio a todos para que se mejore ese contexto. Y vamos a evitar que se llegue a la punta del iceberg, que es lo que se ve, que son casos como estos, o muchos casos que vemos cotidianos en nuestro contexto social y en México. Así es, doctor. Nos remitiríamos aquí a aquella frase de que violencia genera violencia, porque sí es común conocer que el golpeador de mujeres, por ejemplo, fue golpeado o abusado también de niño y vivió en un entorno y en un ambiente de violencia. El buleador en la escuela, ¿no? También es buleado o lo fue anteriormente. Entonces digamos que un comportamiento espejo que denota que los problemas son no de naturaleza inherente a las personas, sino que pues somos creados, ahora sí que somos producto de nuestro entorno y nuestras vivencias. Me extraña, digo, tú sabes de esto, mi doc, allá en Estados Unidos, que atienden y tienen muy identificados todos estos comportamientos, todas estas psicopatías de, por ejemplo, la furia al volante, de la que ya nos has hablado, la depresión, la violencia, todos estos temas que ¿cómo se llama ay, se me fue tema, la bipolaridad, todos estos padecimientos que son muy atendidos y que sin embargo parecen cada vez más extendidos en las sociedades, no solo en la americana. Digo, en la americana se manifiesta mucho precisamente por ese acceso tan fácil a las armas, que es otra discusión ahí muy intrincada, pero se da cada vez más en las sociedades. Esto se atribuye mucho a veces a la misma convivencia, hasta los medios de comunicación, etcétera. Pero me extraña que en un país como los Estados Unidos se dé, donde se tienen muy identificados estos padecimientos, se dé casi con una recurrencia, con una cosa sistemática o cotidiana. Mi doc, ya ves este asunto también del tirador de Las Vegas, Stephen Paddock, que era un jubilado, aparentemente muy feliz, muy tranquilo, y de repente, pum, se puso a matar gente de una manera premeditada, además, ¿no? Rentando un cuarto en una posición estratégica con todas estas armas que preparó de manera específica. Entonces, ¿qué políticas hay para prevenir esto, doctor? Estos chavos que entran a las escuelas armados y hacen matadero, bueno, se atribuye mucho, te digo, al acceso de armas, pero hay una cuestión, como bien tú dices, más de trasfondo en lo que es la salud mental de las sociedades de hoy en este pleno siglo XXI, mi doc. ¿Qué nos pasa? Ahora sí que... Fíjate que yo he estudiado, fue muy famoso el caso de Columbine, se llama, una preparatoria que está aquí al sur de Colorado, donde unos sí. muchachos mataron a otros estudiantes y todo esto. Incluso se prohibió la manera de vestirse como ellos se vestían, con esos gabanes negros largos, vestirse así como darketos, Los ir darks, así a la ajá. escuela. Se prohibió porque pensaban que eso era lo que lo causaba. Y mira, yo he sido digo, tengo hijos adolescentes, tengo dos hombres adolescentes que no, digo, son extraordinarios muchachos, no me da ningún problema, pero justamente pensando en que nosotros tenemos que ser Tienen muy de dónde constructivos, salir, mi muy doc. positivos y ofrecerle a nuestros hijos un catálogo de opciones que estén alrededor de la paz, la compasión, la comprensión, el entendimiento, la tolerancia, la aceptación, sin ningún tipo de juicio, porque pues si alguien existe, existe por alguna razón y hay que aceptarlo de esa manera. Probablemente podamos elegir no relacionarnos con cierto tipo de grupo de personas, con cierta conducta,
podamos hacerlo, pero eso no significa que tenemos que activamente atacarlos, ¿no? Entonces, cada quien decide con quién se relaciona. Entonces, yo he estudiado el fenómeno de manera muy particular. ¿Cuál es el común denominador con todas estas personas? Y a mí me ha llamado mucho la atención que difícilmente encuentras que hay un entorno familiar saludable alrededor de casos tan escandalosos como estos. Desde luego, hay inestabilidades emocionales en todos nosotros. En la adolescencia son permitidas, incluso son esperables que tengan alteraciones en su estado de ánimo, pero por ejemplo, casos de suicidio nos hablan de una soledad muy profunda. Lo que pasa es que cuando la familia ya no es capaz de entender o de ayudar, lo abandona. Y la manera más frecuente de abandonar a alguien es en un abandono disfrazado de amor, diciendo, es que yo lo respeto mucho, por eso no me meto con él o no me meto con ella, porque yo la respeto mucho, yo le doy su espacio. Y hay muchas veces que si nosotros estamos viviendo con alguien y verdaderamente amamos a alguien, la manera de respetar a una persona es hablar con ella, es intervenir. Si nosotros estamos viendo indicadores de autoagresión en una persona que lo pueden llevar a agredir a alguien más o incluso dañarse a sí mismo, nosotros no podemos utilizar la bandera de que respetamos a alguien y entonces no nos involucramos. El respetar a alguien es involucrarnos con esa persona y estar a su lado y caminar con esa persona como si nosotros fuéramos, yo siempre he puesto el ejemplo, con los hijos particularmente, los padres no debemos ser los peldaños de la escalera que los hijos deben pisar y nosotros no nos debemos de poner como ejemplo. Los padres debemos de ser como un barandal. Barandales de la escalera muchas veces ahí están, nadie los usa, nadie se detiene de ellos, pero aquel que se tropieza, que tiene el riesgo de caer, de ahí se va a tomar el barandal, porque ahí está la parte que nos va a dar estabilidad cuando la necesitemos. Lo que sucede es que muchas veces los padres tienen procesos de inseguridad en los cuales requieren estar reafirmando su existencia o reafirmando su veracidad en la manera en la que viven su vida cotidiana, que necesitan que los hijos estén como checando tarjeta con ellos, diciéndole, oh sí, mamá, oh, Au. es un proceso de Se nos inseguridad cortó la... interna y lo único que están haciendo es que están enseñando que cuando alguien los quiera o cuando ellos quieran a alguien, tienen que estar como un parásito pegados todo el tiempo a la otra persona. Entonces, cuando no pueden encontrar a alguien así, obviamente lo que va a suceder en ellos es que van a tener un proceso de violencia, que van a querer forzar a otra persona a que esté completamente rendida o a sus pies todo el tiempo diciéndole, aquí estoy, necesito de ti, yo creo en ti, yo necesito que tú me digas qué es lo que tengo que hacer, y si la persona no lo está haciendo es que ya no le importo, es que ya no me quiere, es que ya no me considera importante, es que Claro. lo que yo pienso no es importante porque sí, soy un tonto, soy un tal por cual, y entonces empiezan a insultar en un proceso de autoviolencia para que lleguen y lo salven. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de todo ese tipo de actitudes. Cuando las relaciones afectivas fluyen, nos causan un placer cotidiano constante todo el día, que no tenemos que estar al pendiente checando de que, bueno, ¿y ahora por qué se preocupó? ¿Y ahora por qué trae esa cara? ¿Y ahora no diga nada? ¿Y ahora no le hablen? Pero nos quiere tanto, pero nos da tanto amor. Esa es una fuente de violencia constante. Entonces, esa es la constante que hay en todos estos individuos. Este individuo que fue y mató gente en Texas, pues sí era una persona muy exitosa económicamente, que ese es otro gran defecto de nuestra sociedad. Nosotros pensamos que una persona es muy exitosa y es muy feliz porque tiene 2 aviones como este tipo, o porque tiene $6 millones en el banco, en 3 diferentes países, y porque una semana está con una mujer y al mes siguiente ya está con otras dos, o porque puede rentar una suite en un hotel de Las Vegas, y pensamos que esa gente es feliz. Y solo pónganse a pensar, cuando una persona se empieza a llenar de riquezas y de objetos, y lo único que está haciendo es que la balanza afectiva que tiene necesita estarla cargando con objetos para que sienta que tiene valor su vida, tiene que estar poniendo valor a su alrededor para que sienta que tiene valor como individuo. La verdad es que si tú no puedes ser feliz con muy poquitas cosas, ya lo dijo el presidente
presidente socialista del país de Sudamérica, Uruguay o Paraguay, creo que era, Fonseca, creo que apellidaba algo así, y él tiene una frase muy interesante. Él dijo, si tú no eres feliz con pocos objetos, no vas a ser feliz con muchos objetos. Vas a ser feliz cuando tú seas feliz contigo. Entonces, esta gente que nosotros tenemos parámetros torcidos de que es muy feliz porque tiene mucho dinero, nos sorprenderíamos de ver este tipo que mató mucha gente en Las Vegas, definitivamente era un tipo que no era feliz, independientemente de su desarreglo mental. Si él hubiera estado feliz, él hubiera estado bien medicado, bien controlado, yendo a psicoterapia, pero pues no, o sea, no era un individuo feliz, era un individuo desequilibrado. Entonces, tenemos que cuidar mucho a la familia, tenemos que cuidar mucho a la gente que está a nuestro alrededor, y si no nos quieren querer como pues que no nos quieran, o sea, primero tenemos que querer nosotros para poder aceptar a gente que de manera saludable se quiera relacionar con nosotros. Entonces, ese es el factor común que yo he encontrado: mucha soledad, mucho abandono y mucha violencia pasiva. La violencia pasiva tiene una Claro. aceptación social impresionante. O sea, cuando nosotros estamos tratando de hacer algo en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra vida, y la persona que está a nuestro lado empieza a quebrársele la voz y llora porque no quiere que nos vayamos, eso es violencia. Eso es violencia. Entonces tenemos que identificarlo como ello. Si yo no quiero que tú te vayas a algún lugar, pues yo te digo, ¿sabes qué? No quiero que te vayas, no quiero que vayas, quédate aquí conmigo. Pero no tengo por qué empezar a manipular a la otra persona. Esa es violencia. La violencia intrafamiliar está muy atrasada y muy descuidada en todos los contextos. Tenemos que tener mucho cuidado, si no, como les digo, la consecuencia final en efecto dominó es que estamos generando gente agresiva, gente violenta, que puede llevar a cabo crímenes como estos, ¿no? Muy bien, doctor, pues como siempre y como lo hemos comentado en otras ocasiones, hay que estar pendientes, vigilantes de la salud integral de nuestros seres queridos, la salud física y mental, que es un todo, como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Y hay que estar pendientes de ello, de los hijos, de con Así. quiénes se relacionan, de qué ven en las redes sociales, de todo esto que conforma un todo y que deriva precisamente en el comportamiento y en las acciones, en el carácter que van a tener. Por eso se dice mucho por ahí que no solo hay que preocuparse qué país van a tener nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al país. Y esa es una labor y una responsabilidad de cada quien, vigilar y atender estos problemas que digo, a lo largo de la vida todos podemos presentar por ahí algún dañito, algún trauma, ¿no? Pero lo importante de ello es reconocerlo, aceptarlo, tratarlo en su determinado momento, antes pues de llegar a medidas extremas, a caer en la depresión, en el suicidio, en la violencia, en manifestar, incluso pues los terroristas, estos lobos solitarios, Mido, que también en cierta forma son jóvenes que buscan una identidad, una pertenencia y que son presa fácil de estas doctrinas que pues, les prometen fama y gloria y el nirvana por cometer estos actos o estas matanzas. Hay que estar por ello muy pendientes de esto y de nuestra salud en general. Por eso, como siempre, recurrimos a ti, mi Doc, que nos das una cátedra en cada uno de estos temas. Como siempre, te agradecemos mucho, Doc, estas participaciones. Les mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos hasta el tema de la semana siguiente y para eso el doctor, ya sabes, siempre está en disposición a través de sus redes y siempre muy pendiente aquí acompañándonos para atender todas sus inquietudes con respecto a los temas de salud. Y mire que tenemos la suerte de tener aquí una verdadera evidencia médica. Mi doc, pues síguelo celebrando y que el fin de semana extiendas estas celebraciones, pásala bien con los tuyos por ahí. Te mandamos un abrazote desde acá y todo nuestro cariño, mi doc. Muchas gracias, que se la pasen bien. Nos Estamos en vemos la contacto, próxima mi doc. semana. Gracias Muchas a gracias ti. a todos. Gracias, amigos. Gracias. Le decía temazo, Gracias, hasta como luego. siempre, y desde luego